Hola chicos y chicas, pues bueno, voy a contaros un poquito, vamos a hacer un pequeño repaso con este vídeo de cómo hacíamos para utilizar programación orientada a objetos, cómo podemos pues modularizar aún más nuestros programas y cómo podemos crear objetos de diferentes clases. Y vamos a empezar pues, con el ejemplo sencillo que habíamos visto en clase. Voy a volver a hablar un poco sobre él y voy a intentar poneros ampliar un poquito este ejemplo para que veamos un poco cómo funciona. Bueno, este es el ejemplo 9.1 que teníamos colgado en el Blackboard, que también os lo mostré en clase un poco, y que básicamente lo que hace es este código que tenemos hecho con funciones aquí, podéis ver, que básicamente lo que hace que rebote una pelota en los bordes laterales de la pantalla, ¿no? Teníamos, pues bueno, ya habíamos modularizado bastante nuestro código, teníamos la variable x que define en qué coordenada x se va a pintar ese círculo, una velocidad de movimiento y un ancho de esta pelota, ¿vale? Y bueno, teníamos en nuestro setup, básicamente era muy simple, y en nuestro draw lo que hacíamos era, movemos la pelota, detectamos cuando choca con los bordes, ¿vale? Y por último dibujamos la pelota, ¿vale? Y estas funciones son estas de aquí, mueve pelota, suma algo a la coordenada x, en este caso la velocidad, detecta choque, lo que comprobamos es si nos estamos saliendo, ¿vale? Y invertimos el sentido de la velocidad, ¿vale? Si velocidad valía 7, pues ahora valdrá 7 por menos 1 es igual a menos 7. Y aquí cuando sumemos menos 7, en realidad estamos restando 7 a la x, es decir, se desplazará de derecha a izquierda, ¿vale? O de izquierda a derecha. Y por último teníamos una función que dibujaba la pelota. Bueno, pues con esto, a partir de esto, nos vamos a crear una clase nueva. Para crearnos una clase, bueno, podemos crearla aquí debajo, ¿vale? Podemos poner aquí class, bola y meter el código que nosotros queramos digamos, en el bloque de código de la clase. Pero en lugar de eso, vamos a crear un nuevo fichero, que es una nueva pestaña, aquí. ¿Vale? La vamos a llamar, por ejemplo, bola. ¿Vale? Y aquí es donde vamos a crear nuestra clase bola. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que define una de nuestras bolas, uno de nuestros balones en pantalla, son estas variables. Entonces nos los vamos a traer aquí. Esto van a ser a partir de ahora los miembros. Miembros o las propiedades de mi clase bola, ¿vale? De cada objeto. Esto van a ser las propiedades o miembros, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta un poquito llamarlo a esto mi X, miembro X, que bueno, esto es algo que utilizamos para aprender. Luego en el código que podéis ver por internet posiblemente la gente no utilice estas nomenclaturas, pero bueno, yo quiero dejar bastante claro que esto es para cualquier objeto de la clase bola que cree, esta va a ser su X, mi X. Como objeto es mi X, mi velocidad y mi ancho, que puede ser diferente al de otro objeto, ¿vale? Vamos a, vamos a crear también estos métodos, o mejor aún no las vamos a crear, vamos a simplemente a comentarlas. Vale, este sí me lo voy a copiar, ahora veréis por qué. Bueno, comento este cacho de código y bien, en este punto voy a crear un constructor, ¿vale? El constructor es esta función, este método, que se llama cuando se crea un objeto. Tiene que tener el mismo nombre de la clase y bueno, en Processing creo que exige que el nombre sea parecido o sea igual al del fichero, aunque es posible que no. Pero bueno, lo que sí que está claro es que el constructor tiene que tener el mismo nombre que la clase, ¿vale? Es una función un poco especial, aquí no ponemos ni void, ni int, ni nada de eso, ¿vale? Es simplemente un constructor que es una función especial y puede recibir o no parámetros. En este caso lo voy a dejar vacío, ¿vale? Para que veáis que esto puede funcionar. Y voy a crearme un método que lo que hace es dibujar un círculo en la coordenada x que diga, y en la coordenada, voy a crear también una propiedad que se llame coordenada y, ¿vale? Y le voy a poner inicialmente el 100. Voy a replicar exactamente el código que teníamos aquí. ¿Vale? Aquí le voy a decir que esto, con este ancho y con este alto. ¿Vale?
Si yo ahora aquí me creo un objeto, bueno, primero voy a declarar un objeto de la clase bola, ¿vale? Entonces lo voy a llamar B. Aquí simplemente lo declaro. Si quiero darle un valor inicial y, digamos, reservar memoria para este objeto, que Processing reserve memoria, porque un objeto es una cosa un poco especial, un objeto, como veis aquí, contiene varias variables o propiedades, ¿vale? Pues Processing necesita una forma especial de reservar espacio para todas esas variables. Y la forma es esta. Digo, el nombre de mi objeto es igual a new, quiero un nuevo objeto de la clase bola, ¿vale? Bien, si yo ejecuto esto, perdón, a este además lo voy a llamar show. Voy a decir que mi objeto se dibuja. ¿Vale? Un punto a tener en cuenta bastante importante es que para acceder tanto a las propiedades internas como a los métodos internos de mi objeto, ¿vale? Tengo que utilizar el operador punto. Este operador punto digo que mi objeto, que lo he llamado B, como podéis ver aquí, ¿vale? Como podéis ver aquí, a mi objeto B quiero acceder a su método show, que lo que va a hacer es mostrar un círculo en pantalla. Esto simplemente va a mostrar un círculo en pantalla, en unas coordenadas concretas. Concretamente, fijaros que yo le estoy diciendo que todo el tiempo, cada vez que creo un objeto de la clase bola, se va a crear en la coordenada x 0 y en la coordenada y 100. ¿Vale? Si yo ahora me creo otro objeto, por ejemplo, y lo muestro, este objeto se va a crear exactamente en la misma posición. ¿Qué pasa? No he creado, perdonad, es que no he creado. Tengo que, fijaros, Processing me ha dicho que ha habido un error en tiempo de ejecución y es que no ha reservado memoria para mi objeto. Bueno, repetimos, ahora sí que tiene que funcionar. Bueno, no se aprecia muy bien porque están los dos en el mismo sitio, ¿vale? Pero está creando dos objetos ahí y los está dibujando. Obviamente esto no tiene mucho sentido, mucha utilidad, por lo cual nosotros generalmente no asignamos valores por defecto, digamos, o valores estáticos a nuestras propiedades, sino que solemos hacer esto dependiente o de parámetros que le pasamos al constructor o lo que sea. En este caso voy a hacer un constructor que, aunque sigue sin recibir parámetros, ¿vale? Voy a decir que la coordenada x de cada objeto que yo crea va a ser un número aleatorio entre, por ejemplo, entre 15 y el ancho de la pantalla, ¿vale? Voy a decir que la coordenada y va a ser un número aleatorio entre, pues, 45, por ejemplo, y el alto de la pantalla, ¿vale? Voy a decir que la velocidad va a ser un número aleatorio entre, pues, por ejemplo, 2 y 10. Y voy a decir que el ancho sí lo voy a dejar permanentemente a 50, por ejemplo, o 40. Cada objeto que se cree va a tener un ancho de 40. Si yo ahora repito vuelvo a ejecutar este código, fijaros que ahora cuando creo un nuevo objeto de la clase bola, este o este, cada uno de ellos tendrá, cuando creo el objeto y llamo a su constructor, ejecuto el código que está dentro de la función constructora. Entonces, para el primer objeto, el objeto B, pues mx valdrá un número aleatorio. Para el objeto B2, mx valdrá otro número aleatorio. Y para lo mismo con la y, la velocidad, y en este caso el ancho siempre va a ser igual, ¿vale? Si yo ejecuto esto, ¿qué me dices? Ah, vale. Esto me dice que tengo que poner floats aquí. Vale, vamos a poner todo float y así nos evitamos un poco de lío. Bien, y cuando yo ejecuto esto, efectivamente se muestran dos objetos en posiciones aleatorias de la pantalla. En y, x será como mínimo 15, podría haber dicho también desde 0, ¿vale?
y ahora pues podrían aparecer las bolas un poquito más a la izquierda de la pantalla. Bueno, en este caso han caído ahí, pero bueno. Vale, a partir de este código ya vemos cómo podemos mostrar dos objetos, por ejemplo. Entonces ahora vamos a moverlos. Para ello, este código que tenía aquí, que es el que mueve un balón, ¿vale? Una bola, pues me lo voy a traer aquí. Lo voy a llamar move. Y lo que voy a hacer es que, oye, su coordenada x es igual a su coordenada x más su velocidad. ¿Vale? Y aquí voy a moverlo. Accedo al método move que está dentro del objeto B, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo con B2. Recordad que ahora la velocidad es aleatoria, ¿vale? Perdón, la velocidad sí es un número aleatorio, entonces es posible que alguno vaya muy rápido. Y se salen. Bueno, lo que quiero que veáis aquí es que los dos anchos son de 40. Yo estoy diciendo que cada objeto bola siempre va a tener el mismo ancho. Bueno, ahí se nos han ido rápido. Más rápido, bueno. Bien, vamos a hacer que rebote. Teníamos ya este código que era el que hacía que rebotase, ¿vale? Entonces vamos a hacer que rebote nuestra pelota. Entonces nos venimos dentro de la clase, fijaros que todo el tiempo estoy dentro de la clase. Fijaros este chico de aquí, ¿vale? Este corchete que cierra. Estoy dentro del bloque de código de la clase. Vamos a poner aquí algunos comentarios. Vamos a decir aquí que este muestra la bola. Y vamos a decir que este que vamos a hacer aquí ahora detecta el choque. Vale. Nos pegamos aquí a este código. Vale. Voy a llamarlo bounce. ¿Vale? Y vamos a decir que si la x es mayor que el ancho o la x es menor que 0, la velocidad se invierte su valor, ¿vale? Y aquí vamos a rebotar cada objeto también. ¿Vale? Si ejecutamos esto, ahora tenemos pues nuestras dos bolas que rebotan. Bueno, podríamos ampliar un poquito nuestra clase, mejorarla un poquito y decir, oye, yo quiero que tengas una velocidad en el eje de las... bueno, vamos a empezar por primero para hacer que rebote, oye, si mx más el m ancho medios es mayor que width, y lo mismo, si este menos el ancho medios es menor que 0, así hacemos que rebote con los bordes de las bolas, ¿vale? Podemos ver que ya no llega hasta el centro, sino que rebota. Bueno, aquí podríamos empezar a ampliar nuestras clases un poco como nosotros queramos. Voy a hacer un poquito más grande este lienzo, ¿vale? Pero esto es lo básico de objetos. Así he creado dos objetos que tienen un comportamiento cada uno el suyo. Yo, efectivamente, últimamente, por ejemplo, para esto de la velocidad, pues nosotros estamos utilizando, estamos utilizando también una dirección, ¿vale? Voy a hacerlo rápido aquí. Mejor este vamos a hacerlo entero, ¿vale? Que esta es la dirección. Para ser más preciso, es el sentido del movimiento. ¿Vale? Voy a decir que por defecto, cuando creo un objeto, esto va a valer o 1 o menos 1, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que, oye, cuando hago bounce, este medir es igual a medir menos 1. Y aquí no solo voy a tener en cuenta la velocidad, que siempre va a ser un número positivo, lo voy a multiplicar por medir. Cuando medir valga menos 1, ¿vale? Cuando le cambie de signo, cuando rebote, pues speed restará aquí,
¿vale? Speed, imaginaos que speed vale 4, pues por menos 1 será menos 4. Entonces, aquí restará a mx, le restaré 4, ¿vale? Cuando sea positivo, pues sumaré, ¿vale? Esto si lo ejecuto, veo que tengo exactamente lo mismo. El resultado es el mismo, ¿vale? Puedo ver que la velocidad de una es mayor que la de otra. Bueno, llegados a este punto, algo que es bastante interesante es que este constructor, en realidad cualquier función, yo puedo tener funciones que se llaman exactamente igual, ¿vale? Puedo llamar a este constructor con parámetros y a este un constructor por defecto, que no recibe ningún parámetro, por ejemplo. ¿Vale? Y a este le voy a pasar como parámetros, pues una coordenada x, por ejemplo, una coordenada y, mi parámetro y, eh, le puedo pasar también un ancho. ¿Y qué más le puedo pasar? Pues por ejemplo, una velocidad, podría decir. ¿Vale? Y en este caso, la x, a la coordenada x, digamos, a este miembro x, a esta propiedad x, que me dice dónde se va a dibujar un objeto bola en concreto que yo cree, ¿vale? Pues en lugar de decirle que va a ser un número aleatorio, va a ser el número que yo le pase cuando cree el objeto. ¿Vale? Vamos a utilizar dos constructores para la y lo mismo. El ancho ahora ya no va a ser 40, sino que va a ser el que yo le pase por parámetro. La dirección voy a dejar esta y, por ejemplo, esta pues también va a ser speed. ¿Vale? De tal forma que yo puedo llamar o a un constructor o a otro. ¿Vale? Ahora me voy a crear una variable, por ejemplo, en la posición, en la x50, en la y500, vamos a decirle que tenga un ancho pues de 25 y una velocidad de 10. Vamos a hacer bastante rápido. Si yo ejecuto esto, fijaros que ahora estoy llamando al constructor que tiene parámetros para el objeto B2. ¿Vale? Por lo cual, abajo de la pantalla, porque le he puesto bastante abajito, en la I500, estoy haciendo esta chica que va bastante rápida. ¿Vale? Esta bola que rebota bastante rápido, que es más pequeñita. Recordad que que está utilizando esta bola grande que utiliza el constructor por defecto, pues le he fijado que el ancho sea 40. ¿Vale? También podría decirle que quiero un random entre, por ejemplo, pues 15, 50. Bueno, con esto lo que quiero contaros es que constructores puedo tener varios, igual que puedo tener diferentes funciones, ¿vale? Siempre y cuando la asignatura de la función, recordad que la asignatura de la función era el nombre de la función, en este caso es un constructor, su nombre es igual que la clase, pero podría crearme otra función que se llamase show que recibiese parámetros diferentes. Recordad que una función o la asignatura de una función, en este caso el constructor es otra función más, es un poco especial, pero es una función, se define por su tipo de retorno de datos, por el nombre que tiene y por la lista de parámetros. Yo aquí, el nombre y el tipo de datos que devuelven, este no devuelve ningún dato, es una función un poco especial. El nombre es bola, ¿vale? Con la B mayúscula. Este no recibe ningún parámetro y este recibe una lista de parámetros. Esto me permite hacerlo processing para hacer funciones que, digamos, reaccionen de forma diferente a diferentes parámetros que yo le pase. Pero bueno. Bueno, llegados a este punto, voy a hacer que esta bola, por ejemplo, rebote en todos los ejes. Voy a crearme entonces esta variable, la voy a llamar speedx, rebota en el eje de las x. ¿Vale? Voy a crearme otra que sea en el eje de las y's. Esta voy a decir que es la dirección en el eje de las x y esta voy a decir que es en el eje de las y's. ¿Vale? Aquí en speedx va a ser esto, en speedy va a ser lo mismo. Esta le tengo que llamar medir x y por defecto medir y también va a ir para abajo. ¿Vale? En el constructor pues puedo pasarle, por ejemplo, una velocidad x y una velocidad y.
disculpad. Bueno, en esta dirección la X va a ser 1 y la Y le voy a decir que también sea 1. Venga. Vale, esto no cambia nada. Y aquí ahora, a la hora de mover, igual que estoy haciéndolo con la velocidad X, ¿vale? Pues lo voy a hacer con la velocidad Y. De las velocidades. Y voy a hacer que el rebote también vaya en función de la coordenada Y. Entonces me copio este código. Y yo lo pongo un poquito más abajo. Y aquí en lugar de la coordenada X voy a utilizar la coordenada Y. ¿Vale? Bueno, y ahora lo que tengo... ¿qué pasa aquí? Que necesita... Vamos a decirle que 4 en el de las X y 6 en el de las Y, la velocidad. Yo ahora tengo estas bolas que rebotan en la pantalla, ¿vale? Y bueno, hasta aquí, voy a cortar aquí con este vídeo, que es un poco para ilustraros cómo es esto de los objetos, cómo llamo, ¿vale? Quiero que, antes de cortar, quiero que sepáis un poco, comentaros un poco, que yo con este, cada vez que utilizo el punto, aquí accedo a los métodos que me he definido aquí. Show, move, bounce, pero también podría acceder a las propiedades del objeto, ¿vale? Por ejemplo, me voy a crear aquí un nuevo objeto que se llame bola B4, B3, perdón. ¿Vale? Voy a dar unos parámetros. De hecho, voy a utilizar el constructor por defecto para este chico. ¿Vale? Voy a mostrarlo. Pero voy a decir que su movimiento, yo puedo acceder, por ejemplo, a su coordenada X, ¿vale? Y la puedo poner, pues, fijaros, yo puedo acceder desde fuera, utilizando el operador punto, puedo acceder también a las variables que tiene este objeto. Por ejemplo, venga, voy a también a moverlo. Y voy a hacer un bounce también de él. ¿Vale? Y voy a imprimirme sus coordenadas X e Y. ¿Vale? ¿Vale? Cuando yo ahora ejecute este código, veréis aquí que estoy accediendo a las propiedades que tiene dentro el objeto y las voy a imprimir aquí abajo. ¿Veis? Por aquí se imprimen, se van imprimiendo las del tercer objeto que he creado. ¿Vale? En este caso, porque estoy utilizando las variables internas del tercer objeto. ¿Vale? También yo podría decir, oye, quiero hacer que ese objeto en concreto, ¿vale? Cuando aprieto una tecla, vaya a la X0 y a la Y0. Pues vamos a ver cómo puedo hacer esto. Por ejemplo, cada vez que aprieto una tecla, voy a hacer que el objeto 3, su coordenada X, sea igual pues a su tamaño por 2, por ejemplo. Y lo mismo para las Y's. Estoy accediendo a los parámetros internos de un objeto y les estoy cambiando el valor desde fuera. Fijaros que ahora lo estoy haciendo desde fuera de la clase, desde mi programa principal. ¿Vale? Pues bueno, si yo ahora ejecuto esto, vale, estarán las 3 bolas ahí, pero cada vez que yo aprieto una tecla, esta bola, que parece ser que es esta la tercera, ¿vale? Esta, ¿veis? Cada vez que aprieto una tecla, la pongo en esa posición. ¿Vale? Esto, lo que quiero contaros con esto es que desde fuera del objeto, desde fuera de los objetos de una clase, no solo puedo acceder a sus métodos, sino también a sus miembros.
¿vale? Y no solo es que puedo acceder, sino que incluso les puedo cambiar el valor. Puedo decir que la coordenada X de este objeto valga este valor. Normalmente nosotros no haremos esto. Normalmente nosotros cambiaremos las propiedades de un, o actualizaremos las propiedades de un objeto utilizando sus métodos, ¿vale? Pero que sepáis que se puede acceder también desde fuera. Y bueno, este ejemplo que os he preparado, os lo he dejado por ahí colgado en Blackboard, que espero que os sea útil. Ahora, a partir de este ejemplo, voy a hacer un ejemplo con arrays, para que veáis, si yo ahora os digo que dibujéis aquí 100 bolas, pues claro, tendréis que crearos 100 variables de este tipo, ¿vale? De la 0 o de la 1 a la 100 y tal, y aquello es un jaleo. Entonces voy a intentar contároslo en otro vídeo. Chicos y chicas, espero que esto os haya sido un poco útil y que os ayude a ver un poquito cómo funciona esto de los objetos. Venga, mucho ánimo.